Muy buen día para todos nuestros oyentes. Una vez más, el Señor nos ha concedido el privilegio de vivir porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este miércoles 9 de mayo del 2018 corresponde al capítulo 15 de Hechos. Al aumentar el número de creyentes, los desafíos producidos por las diferencias en el trasfondo cultural de cada grupo que conformaba la iglesia se hicieron notorios. Esto derivó en un conflicto que, de no haberse resuelto, habría producido el primer cisma en la iglesia primitiva. Personalmente, veo en este capítulo un ejemplo adecuado de la resolución de conflictos. Primero, identifiquemos el problema. En los versículos 1, 3, 8 y 9, podemos observar que este no tenía que ver con la aceptación o no de los gentiles en la naciente iglesia. Para los discípulos y creyentes judíos, era muy claro que los gentiles debían ser acogidos. Por ello, el versículo 3 expresa que su conversión causaba gran gozo. A través de un par de visiones, Pedro había sido llamado a realizar la primera conexión con este grupo, como lo relata el capítulo 10. Además, Dios, que conoce los corazones, había dado testimonio otorgándoles el Espíritu Santo de la misma manera que a los creyentes judíos, y ninguna diferencia había hecho entre ambos. Por otra parte, tampoco era un debate acerca de guardar o no los 10 mandamientos. Los versículos 1 y 5 dejan claro que el problema radicaba en la circuncisión y la ley de Moisés, es decir, las leyes ceremoniales. Dentro de los nuevos conversos habían dos grupos, por su contexto cultural, antagónicos. Los fariseos, con la ideología de que se debía guardar las leyes ceremoniales para ser salvos y que todo aquel que no las guardara era inmundo. Y por otra parte los gentiles, quienes venían de un contexto estrictamente pagano, con prácticas politeístas y con ritos que eran, sin duda, contrarios al evangelio que ahora abrazaban. Ahora bien, este tipo de situaciones son frecuentes en nuestro entorno familiar, laboral, eclesiástico. ¿Y qué decir del social? Pero, ¿es posible trabajar unidos a pesar de las diferencias? La iglesia primitiva nos muestra que sí. Veamos. Primero, de acuerdo al verso 2, se propuso realizar una consulta donde cada grupo expusiera su opinión. Segundo, para llegar a un acuerdo, debió existir disposición a cambiar de postura. Y aunque esto a veces es difícil, cuando se escucha a los demás y se está dispuesto a cambiar por alguna mejor opción, se tiene la oportunidad de crecer, y eso fue exactamente lo que le pasó a la iglesia primitiva. Tercero, se identificó la verdad y o principio a protegerse, ya que estos no estaban en discusión. Y en este caso, existían dos verdades claras. La primera, la ley ceremonial no salvaba. Dios la había dado a Moisés con el propósito de recordarles que había de venir el Mesías. La promesa se había cumplido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había muerto, y ahora, resucitado, iniciaba su ministerio sumo sacerdotal a favor de los hombres. La ley ceremonial había cumplido su misión, anunciar la promesa del Mesías. Y la segunda, los gentiles debían experimentar una transformación, una vida nueva. La aceptación de Cristo como su Salvador habría de marcar un antes y después en sus vidas. No podían continuar viviendo de la misma manera. Debía haber un cambio que testificara a sus conciudadanos sobre la obra de transformación de Cristo en sus vidas. Cuarto, después de escuchar las diversas voces, se propusieron soluciones que cuidaran las verdades y principios involucrados. Los gentiles debían ser abrazados por la iglesia sin ninguna distinción, tal y como Dios lo había evidenciado, y ellos habrían de abrazar la verdad sin ninguna simulación. Al respecto, existían algunas prácticas culturales de las cuales debían abstenerse por su contraste con su nueva fe. Comer de lo sacrificado a los ídolos, pues además de ser parte de los 10 mandamientos, se evitaría la falsa percepción de que los seguían adorando. Comer sangre o ahogado, con cuya abstinencia se identificarían definitivamente como parte del pueblo del Dios que respetaba la vida, y de fornicación, realizada por los paganos para adorar a sus dioses, y también prohibido por los 10 mandamientos. Quinto, realizaron una carta para comunicar dicho acuerdo, se aseguraron de que llegara a su destino y fuera observada. Por último, ¿y qué hacer cuando el conflicto es personal? También en este capítulo encontramos una muestra. En los versículos 36 al 41 se nos relata el desacuerdo de Pablo con Bernabé.
Este deseaba llevar a Juan Marcos, aquel que anteriormente les había abandonado en la misión. Por su parte, Pablo no quería arriesgarse a que esa actitud les retrasara. ¿Acaso pueden personas con diferencia de pensamientos o estrategias trabajar juntos en una misma misión? Quizá algunos daríamos un portazo o renunciaríamos, otros se enojarían irreconciliablemente y algunos más osados tratarían de poner trabas o buscar fallas en el ministerio del otro para evidenciar su falta de criterio. Bernabé y Pablo hicieron algo distinto. El relato nos dice que se separaron, dando lugar a dos viajes misioneros. Bernabé con Juan Marcos se dirigieron a Chipre y Pablo, tomando a Silas, a Siria y Cilicia. Más adelante, la Biblia nos permite ver a un Pablo solicitando le envíen a Juan Marcos, ya que le era útil en el ministerio. La paciencia de Bernabé transformó a Juan Marcos en un misionero poderoso. Mientras tanto, la estrategia de Pablo le permitió llevar el Evangelio a un mayor número de lugares. Resumiré la lección de la siguiente manera. A Dios le encanta la variedad. Nuestras diferencias nos dan la oportunidad de enriquecernos mutuamente y, si le entregamos nuestra voluntad, Él nos permitirá alcanzar metas que jamás soñamos. Él nos puede usar a todos poderosamente a pesar de nuestras diferencias. Que Dios te bendiga. Gracias damos a la maestra Anacili Ramírez Uco por compartir esta meditación y quien es capellán del Colegio Nicanor González Mendoza en los planteles Grijalba y Usumacinta en Villahermosa, Tabasco, México. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.